Muy buenas, bienvenidos al canal literario Arge. Vamos a leer un fragmento más de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. A por ello. Pero si hubieran dicho a mi tía que ese Swann, que como todo el Swann hijo estaba perfectamente calificado para entrar a los salones de toda la burguesía, de los notarios y procuradores más estimados, privilegio que él abandonaba a la rama femenina de su familia, hacía una vida enteramente distinta, como a escondidas, y que al salir de nuestra casa en París, después de decirnos que iba a acostarse, volvía sobre sus pasos apenas doblaba la esquina para dirigirse a una reunión de la tal calidad que nunca fuera dado contemplarla a los ojos de ningún agente de cambio ni de socio de agente. Mi tía hubiera tenido una sorpresa tan grande como pudiera serlo la de una dama más leída al pensar que era amigo personal de Aristio, y que Aristio, después de hablar con ella, iba a hundirse en lo hondo de los reinos de Tetis, en un imperio oculto a los ojos de los mortales, en donde, según Virgilio, le reciben abrazos abiertos. O para servirnos de una imagen que era más probable que acudiera a la mente de mi tía porque la había visto pintada en los platitos para dulces de Combray, que había tenido a cenar a Ali Baba, ese Ali Baba que cuando se sepa solo entrará en una caverna resplandeciente de tesoros nunca imaginados. Un día en que estando en París, vino de visita después de cenar, excusándose porque iba de frac, Francisca nos comunicó, cuando Swann se hubo marchado, que, según le había dicho su cochero, había cenado en casa de una princesa. Mi tía contestó, encogiéndose de hombros y sin alzar los ojos de su labor. Sí, en casa de una princesa de cierta clase de mujeres habrá sido. Así que mi tía lo trataba de un modo altanero, como creía que nuestras invitaciones debían ser para él motivo de halago. Le parecía muy natural que nunca fuera a vernos cuando era verano sin llevar en la mano un cestillo de albaricoques o frambuesas de su jardín, y que de cada viaje que hacía a Italia me trajera fotografías de obras de arte célebres. No teníamos escrúpulo en mandarlo llamar en cuanto se necesitaba una receta de salsa agribiche o de ensalada de piña, para comidas de etiqueta a las cuales no se lo invitaba, por considerar que no tenía prestigio suficiente para presentarle a personas de fuera que iban a casa por primera vez. Si la conversación recaía sobre los príncipes de la casa de Francia, mi tía hablaba de ellos diciendo, personas que ni usted ni yo conoceremos nunca, ni falta que nos hace, ¿verdad? Y se dirigía a Swann, que quizás tenía en el bolsillo una carta de Wickenham, y le mandaba correr al piano y volver la hoja de las noches en que cantaba la hermana de mi abuela, mostrando para manejar a este Swann tan solicitado en otras partes, la ingenua dureza de un niño que juega con un cachorro de museo sin más precauciones que con un juguete barato. Sin duda, el Swann, que hacía la misma época trataban tantos clubmen, no tenía nada que ver con el que creaba mi tía, con aquel oscuro e incierto personaje que a la noche en el jardincillo de Combray, y cuando habían sonado los dos vacilantes tintineos de la campanilla, se tacaba sobre un fondo de tinieblas, identificable solamente por su voz, en el que mi tía rellenaba y vivificaba con todo lo que sabía de la familia de Swann, pero ni siquiera desde el punto de vista de las cosas más insignificantes. Somos los hombres un todo materialmente constituido, idéntico para todos, y del que cualquiera puede enterarse como de un pliego de condiciones o de un testamento. No, nuestra personalidad social es una creación del pensamiento de los demás. Y hasta ese acto tan sencillo que llamamos ver a una persona conocida es, en parte, un acto intelectual. Llenamos la apariencia física del ser que está ante nosotros con todas las nociones que respecto a él tenemos, y el aspecto total que de una persona nos formamos está integrado en su mayor parte por dichas nociones. Y ellas acaban por inflar tan cabalmente las mejillas, por seguir con tan perfecta adherencia la línea de la nariz, y por matiz tan delicadamente la sonoridad de la voz, como si ésta no fuera más que una transparente envoltura, y que cada vez vemos ese rostro y vemos esa voz, lo que se mira y lo que se oye son aquellas nociones. Indudablemente, en el sueño que mis padres se habían formado, omitieron por ignorancia una multitud de particularidades de su vida mundana, que eran justamente la causa de otras personas. Al mirarle, vieran como toda la elegancia triunfaban en su rostro y se detenían en su nariz pellizcada, como en una frontera natural. Pero en cambio,
Pudieron acumular en aquella cara despojada de su prestigio, vacante y espaciosa, y en lo hondo de aquellos ojos preciados menos de lo justo, el vago y suave sedimento, medio recuerdo y medio olvido, que dejaron las horas de ocio pasadas en su compañía después de cada comida semanal alrededor de la mesita de juego, o en el jardín, durante la nuestra vida de amistosa vecindad campesina. Con esto, y con algunos recuerdos relativos a sus padres, estaba tan bien rellena la envoltura corporal de nuestro amigo, que aquel Swan llegó a convertirse en un ser completo y vivo, y que yo siento la impresión que separarme de una persona para ir hacia otra enteramente distinta. Cuando en mi memoria pasó el Swan que más tarde conocí con exactitud en ese primer Swan, a ese primer Swan en el que me encuentro con los errores amables de mi juventud y que además se parece menos al otro. Swan de después que a la persona que yo conocía en la misma época, como si pasara con nuestra vida lo que con un museo en donde todos los retratos de un mismo tiempo tienen un aire de familia, una misma tonalidad. Ese primer Swan, imaginen del ocio perfumado por el olor del viejo castaño, de los estillos de frambuesas y de una brisna de estragón. Y sin embargo un día que mi abuela tuvo que ir a pedir un favor a una señora que había conocido en el Sagrado Corazón y con la que no había seguido tratándose a pesar de una recíproca simpatía por aquella idea nuestra de las castas, la marquesa de Villeparásis, de la célebre familia de Lobouillon, esa señora le dijo: «Creo que conoce usted mucho a un gran amigo de mi sobrino, los de Laumés, el señor Swann». Mi abuela volvió de su visita entusiasmada por la casa, que daba a un jardín, y a donde la marquesa le había aconsejado que se fuera a vivir, entusiasmada también por un chalequero y su hija, que tenían en el patio una tiendecita donde entró mi abuela a que le dieran una puntada en la falda que se le había roto en la escalera. A mi abuela le habían parecido gentes perfectas y declaraba que la muchacha era una perla y el chalequero el hombre mejor y más distinguido que vio en su vida, porque para ella la distinción era cosa absolutamente independiente del rango social. Se extasiaba al pensar en una respuesta del chalequero y decía: «Mamá, Sevigné no lo hubiera dicho mejor». Y en cambio contaba de un sobrino de una señora Villeparisis que había encontrado en su casa. «Si vieras qué ordinario es, hija mía». Lo que dijo de Swann tuvo por resultado no el realzar a éste, en la opinión de mi tía, sino de rebajar a la señora Villeparisis. Parecía que la consideración que fiados en mi abuela teníamos a la señora de Villeparisis le impusiera el deber de no hacer nada indigno de esta estima, y que había faltado a ella el enterarse de que Swann existía y permitir a parientes suyos que le trataran como con que a Swann, una persona que se dice pariente del mariscal de MacMahon. Esta opinión de mis padres respecto a las amistades de Swann pareció confirmarse por un matrimonio con una mujer de mala sociedad, una cocotte casi. Swann no intentó nunca presentársela y siguió viviendo a casa solo, cada vez de tarde en tarde. Y esta mujer se figuraba a mis padres que podía juzgar del medio social, del conocido de ellos, en que andaba Swann, y donde se imaginaban que la fue a encontrar. Pero una vez mi abuelo leyó en un periódico que el señor Swann era uno de los más fieles concurrentes a los almuerzos que daban los domingos el duque de X, cuyos padres y cuyo tío figuraron entre los primeros estadistas del reinado de Luis Felipe. Y como mi abuelo sentía gran curiosidad por todas las menudas circunstancias que le ayudaban a penetrar en el pensamiento, en la vida privada de hombres como Molé, el duque Pasquier, el duque Broglie, se alegró mucho al saber que Swann se trataba con personas que lo habían conocido. Mi tía, por el contrario, interpretó esta noticia favorablemente para Swann. La persona que buscaban sus amigos fuera de la casta que nació, fuera de su clase social, sufría a sus ojos un descenso social. Le parecía a mi tía que así se renunciaba de golpe a aquellas buenas amistades con personas tan acomodadas, que las familias provisorias cultivan y guardan dignamente por sus hijos. Mi tía había dejado de visitarse con el hijo de un notario amigo nuestro porque se casó con una alteza, descendiendo así para ella del rango respetable de hijo de notario al de uno de esos aventureros, ayuda de cámara o mozos de cuadra un día, de los que se cuenta que gozaron caprichos de reina. Censuró el propósito que forman mi abuelo de preguntar a Swann la primera noche que viniera a cenar a casa cosas relativas a aquellos amigos que le descubríamos. Además, las dos hermanas de mi abuela solteronas, que tenían el mismo natural noble que ella, pero no su agudeza, declararon que no comprendían qué placer podía sacar a su cuñado del hablar de semejantes simplezas.
Eran ambas personas de elevadas miras e incapaces, precisamente por eso, de interesarse por lo que llama un chisme, aunque tuviera un interés histórico, ni en general por nada que no se refiriera directamente a un objeto estético o virtuoso. Tal era el desinterés de su pensamiento respecto a aquellas cosas que de lejos o de cerca pudieran referirse a la vida de la sociedad, que su sentido auditivo, acabando por comprender su inutilidad momentánea en cuanto en la mesa tomaba la conversación un tono frívolo o sencillamente prosaico, sin que las dos viejas señoritas pudieran encaminarlo hacia los temas para ellas gratos, dejaba descansar sus órganos receptores, haciéndoles padecer un verdadero comienzo de atrofia. Si mi abuelo necesitaba entonces llamar la atención de alguna de las dos hermanas, tenía que echar mano de esos avisos que recurren los alienistas para con algunos maníacos de la distracción, a saber, varios golpes repetidos en un vaso con la hoja de un cuchillo, coincidiendo con un brusco interpelación de la voz y la mirada, medios violentos que sus psiquiatras transportan a menudo al tranco corriente con personas sanas, ya sea por costumbre profesional, ya porque consideren todo el mundo un poco loco.